quisiera que nos presentáramos para que sepamos quiénes asistimos a la reunión. Voy a empezar. Mi nombre es Andrés Corval, soy la persona que desde la liquidación está con todo lo relacionado con la movilización de los activos. Si están de acuerdo, empezamos a hacer una presentación. Soy Ana María Navarrete, soy abogada de nosotros. Yo Francisco Torrente, de Secretaría. Camilo González, KPMG. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Corredor, soy abogado de... Doctor Luis Leguizamón, agente especial liquidador, pues hará una breve introducción y luego ya desarrollaremos como tal la presentación. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación y asistir para esta reunión de retroalimentación. ¿Cuál es el objetivo? Pues teniendo en cuenta la reunión que sostuvimos hace ya casi 3 semanas, como resultado de la invitación abierta número 05 de 2016, pues se escucharon bastantes observaciones, muchísimas de ellas se tuvieron en cuenta en los términos de referencia, que es un poco lo que vamos a explicar, y estábamos esperando, o estábamos a la expectativa pues de contar con una participación plural. Entonces, en ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el proceso se declaró desierto porque el único que el proponente no cumple un requisito de habilitación, pues entonces queríamos escuchar un poco las inquietudes o los puntos de vista o las consideraciones de los distintos participantes en esa reunión para efectos de retroalimentar y tomar una decisión acorde con el manual de contratación de Salud y acorde con los propios términos de referencia de cuál es el paso a seguir. Yo solamente debo decir 2 cosas debido a un poco lo que informalmente se ha conocido. Este proceso se ha adelantado con la mayor objetividad y transparencia posible. Aquí debo decir algo de manera directa. La única persona que está detrás del proceso y como responsable es el agente liquidador en su calidad de servidor designado por la Superintendencia Nacional de Salud y como vocero de los acreedores. Es el único intermediario, es el único personaje directo que está adelantando el proceso, que además cuenta con autorizaciones tanto de Café Salud como de CIMED, como las demás empresas que hacen parte de este paquete para efectos de adelantar todo el proceso de valoración y de contratación a través del mecanismo que finalmente se identifique o finalmente se decida. Es decir, no hay actores externos que puedan de una u otra manera influir de manera negativa o de manera no institucional en este proceso. Obviamente este proceso ha seguido los lineamientos del gobierno nacional, particularmente los contenidos en la resolución 2414 del 2015 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, los lineamientos que el gobierno nacional a través de diferentes medios de comunicación ha expresado sobre este particular y obviamente los intereses de los acreedores, que son fundamentalmente los propietarios de estos activos y obviamente los que esperan que con su realización se solucionen o se solventen las acreencias que estamos en proceso de reconocimiento. En ese orden de ideas, entonces, de manera adicional, teniendo en cuenta situaciones o consideraciones de orden público, debemos señalar o comentar que hemos tenido reuniones con todos los organismos de seguridad, de la Fuerza Pública, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la SIGIN en materia informática, en orden a asegurar las condiciones de seguridad que permitan adelantar este trabajo. De igual manera estamos en todos los procesos internos de depuración de las relaciones comerciales de Café Salud con las diferentes empresas que en su momento formaron parte de este grupo comercial con Saludco y que hoy le están brindando apoyo logístico o prestación de servicios a la mayor aseguradora del país. En ese orden de ideas, además, adicionalmente, permítame lo comento, teniendo en cuenta en su momento el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, tuvimos en cuenta todas las recomendaciones, o la gran mayoría de recomendaciones que ellos gentilmente nos formularan. Y obviamente, como lo vamos a ver ahorita en el
cuadro, recogimos en los dos procesos, en las dos invitaciones, particularmente en la invitación número 05, las observaciones que se plantearon en esta reunión, así como las que formularon a través del correo electrónico los diferentes interesados. Entonces, eso lo vamos a mostrar para luego sí finalmente cerrar con observaciones, las cuales, repito, agradezco muchísimo su presencia y agradezco, y para nosotros es muy importante contar con ese feedback de parte de ustedes, y ello nos permitirá tomar una decisión de qué continúa con este proceso. En ese orden de ideas, nuevamente, muchísimas gracias por asistir, y pues si lo tienen a bien, miremos, digamos, cuáles fueron las observaciones que en el proceso de invitación abierta nosotros recibimos de parte de todos los participantes en la reunión que mencioné, en la reunión de socialización, y cómo lo plasmamos en los términos de referencia. Entonces, en el documento que les acaban de entregar, pues está el contenido de la presentación, la que está proyectada, y básicamente lo que se hace allí es una comparación, en primer lugar, de los dos procesos de invitación que realizó la liquidación, el 002 y el 005, y en una segunda parte, solamente con respecto al 05, las observaciones que se recibieron de parte de los que manifestaron en algún momento interés en la reunión que se hizo aquí martes hace 3 semanas y por vía electrónica. Entonces, simplemente como para resaltar los elementos claves. De la primera invitación a la segunda invitación se modificó la presentación y el objeto. Inicialmente eran 2 fases, una de diagnóstico y valoración y una segunda de comercialización. En el nuevo proceso se divide en 2 fases, pero la primera fase es centrada en lo que la liquidación denomina activos prioritarios, que son básicamente el Café Salud, la EPS más grande del continente, de Latinoamérica, y ESIMED, la IPS más grande del país. En la segunda fase, proceso de valoración y comercialización para los otros activos de la EPS en liquidación y un laboratorio especializado en imágenes diagnósticas. Otro de los cambios que tuvo que ver con el cronograma del proceso, que fue a raíz de una de las observaciones que se recibió por parte de ustedes, y fue ampliar por 5 días hábiles más la presentación de la oferta, modificando pues de una semana a la otra. El plazo de ejecución del contrato se mantuvo, pero teniendo en cuenta las fases y las etapas que se identificaron, se recompuso como su composición, centrándose, insisto, en activos prioritarios para luego pasar a los otros activos estratégicos. Los factores de habilitación se redujeron considerablemente, haciendo una aclaración a los requisitos jurídicos en el caso de los interesados que fueran empresas extranjeras. Hubo un ajuste muy importante en el presupuesto del componente fijo del ejercicio de valoración, pasó de 2.500 a un poco más de 2.600 millones de pesos, 3.600 millones de pesos, y lo que tenía que ver con conflicto de interés se redujo considerablemente, simplemente dejando que la restricción sería para aquellos que tuvieran alguna relación directa con un acreedor de Salucop, entendido acreedor como aquel que resulte graduado por la liquidación, o como aquel que en procesos o en negocios anteriores hubiese tenido relación con alguna de las empresas objeto de la valoración. Eso, digamos, comparando el primer proceso de invitación con el segundo proceso de invitación. Ya puntualmente el último proceso, el 005, y tomando como referencia las observaciones que presentaron todos los que mostraron interés, yo debo decir que todas se aceptaron, si no estoy mal, de manera, sí, algunas de manera parcial, sí señor, que es básicamente el plazo de ejecución. Se amplió hasta el plazo de presentación de la oferta, que se los había mencionado ya, era inicialmente hasta la última semana de abril, pasó a la primera semana de mayo. Se modificaron, o más bien se modificó la calificación de factores de selección, se modificó lo que tenía que ver con conflicto de interés, se ajustó el listado de activos, excluyendo del listado la propiedad en el edificio paralelo 108, al considerar que no es un bien afecto a la prestación de servicios de salud y no se trata de un negocio en marcha como no eran los otros activos. Se modificó el alcance de la evaluación de controversias judiciales o legales. Hubo muchas inquietudes, sobre todo
por la duda que había con relación a las contingencias judiciales de la liquidación. Lo que se trató de hacer fue aclarar que pues en el ejercicio de valoración lo que debería revisar la empresa o la unión o el consorcio seleccionado era los procesos o contingencias judiciales de la empresa que se está valorando, que no se ve afectado por las contingencias judiciales de la liquidación. Se hizo una claridad sobre la comisión o prima de éxito para el caso de la transacción de Café Salud a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Se hicieron aclaraciones en relación al tiempo de ejecución del contrato. Esta no se aceptó. Se mencionó o se insistió en la obligación de adelantar la venta a través del proceso de Café Salud a través de la Bolsa de Valores. Se aclararon algunas inquietudes con relación al mecanismo que se utilizaría, aclarando que no era a través del mercado bursátil, sino a través de los otros mecanismos que ofrece la Bolsa de Valores, y se modificó, yo creo que casi que se eliminó lo que se mencionaba en la cláusula de indemnidad. Digamos, todo esto con, o más bien haciendo referencia a las observaciones que todos ustedes habían presentado en la reunión que se hizo aquí y las que se recibieron a través de correo electrónico. ¿Qué sigue para la liquidación? A partir del momento en que se declara desierta la convocatoria 005, el agente especial liquidador, dentro de los pliegos que se habían formulado inicialmente, pues había contemplado la posibilidad de hacer una contratación directa. La idea es tener eso adelantado al 20 de mayo y el equipo listo para empezar a trabajar el 27 de mayo, viernes, es decir, a partir del primer día hábil del mes de junio, empezar como tal el ejercicio de valoración. Luego del ejercicio de valoración habrá que hacer un traslado a los acreedores, habrá una primera opinión y de inmediato empezar con el proceso de enajenación de los activos. Digamos que ese es en líneas muy generales lo que sigue para la liquidación. Todo esto sin perjuicio de que se haya declarado desierta la invitación 005, se haría bajo el marco de los términos de referencia que hacían parte de esa invitación, sin perjuicio de que pues al momento de tomar una decisión con base en las observaciones que ustedes hoy nos quieran transmitir, la liquidación considere que sea necesario hacer eventualmente algunos ajustes. Entonces, siendo, digamos, ese como el preámbulo de parte de la liquidación, nos parecería muy importante, y agradecemos nuevamente la asistencia de ustedes, conocer y escuchar de parte de ustedes qué observaciones tienen sobre el proceso, qué elementos finalmente incidieron para que no mostraran o no presentaran una oferta dentro de los términos previstos en la invitación. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera... Por favor. Pues empiezo yo. Si quiere, doctor, ¿le parece? Sí. Me presento Por favor, otra vez. para saber, sí. Camilo González de KPMG. Gracias, doctor, muy amable. Nosotros, dado el cuestionamiento inicial de por qué no participamos, nosotros teníamos todo el interés de participar, estábamos listos, teníamos póliza, teníamos todo, y fue un tema estrictamente interno que no nos permitió participar. Habían algunas dudas, o hay algunas dudas que se mantienen, que no sé si es mejor que las mandemos por escrito nuevamente. Claro que sí, son dudas básicamente sobre el contrato, son temas que ya se habían discutido. Por ejemplo, lo que mencionaste de la evaluación de controversias y esto, entendemos que eso, por ejemplo, está limitado estrictamente a hacer un ajuste en el modelo de valoración. Ya se había comentado acá, creo que lo comentó el doctor Álvaro de Durán Osorio, con respecto a esas contingencias que pueden haber y se deben graduar dependiendo de lo que digan los mismos abogados de ustedes, que son los que conocen en detalle el proceso. Nosotros vamos a estar muy apretados de tiempo y no hay tiempo ni se puede pretender que en unos meses nosotros aprendamos más de los procesos que lo que llevan los diferentes abogados de ustedes que nos representan. Como el objeto es simplemente incluir eso en la valoración, pues yo acotaría un poco más las respuestas que ustedes dieron y los ajustes que hicieron para decir simplemente, ahí no hay evaluación. O sea, yo simplemente tomo un input para incluirlo en el modelo financiero de las que tienen un alto riesgo, de lo que me digan los abogados de ustedes, porque se mantiene la palabra de análisis
de las contingencias. Realmente no deberíamos nosotros estar haciendo análisis sobre lo que nos digan sus propios abogados, que ya conocen los procesos. Si ellos dicen es alta, pues es alta. Y yo lo incluyo como una contingencia en el modelo financiero. Ese tipo de recomendaciones es lo que nosotros haríamos. Sin embargo, pues reitero, no habían, tal vez un tema todavía de presupuesto, pero no habían otras condiciones, digamos, que hicieran, que no permitieran nuestra participación. Fue más realmente, francamente, un tema interno. En el presupuesto, ¿qué observación hay, doctor? Un incremento adicional. Nosotros, para llegar al presupuesto, nos tocaba apretarnos demasiado. ¿Incremento en el costo fijo o en la comisión? En el fijo. En el fijo. ¿Tiene alguna idea o alguna sugerencia sobre ese tema? Sí, entre 400 y 500 millones. De incremento. De acuerdo. ¿Cuál es la razón para ese incremento? Porque finalmente... Igual, el alcance, con los equipos que se requieren para hacer todo lo que está dentro del alcance del trabajo. Nosotros vamos con un equipo internacional, creemos que se requiere un equipo internacional. Nosotros vemos, francamente, el activo obviamente tiene unas características muy atractivas, pero también tiene unas características muy complicadas, muy complicadas. Y lo mismo que comentabas al comienzo de la sesión, pues han habido muchas dudas, ha habido mucho ruido, hay temas, se asumen y salen en los medios que hay temas políticos involucrados, que hay temas de seguridad involucrados, y eso lo que hace es que hace mucho más difícil el proceso de venta. Nosotros vamos con un equipo internacional que nos asegura acceso al mercado de potenciales interesados, y no va a ser fácil. Y por eso, pues complementando con un equipo internacional, los fees deberían incrementar un poquito. Ok, muchas gracias. Esos son los comentarios. De acuerdo. Solo Y el resto pues lo mandaríamos perfecto. por escrito. Perfecto. Con recomendaciones. Perfecto. No, solo un tema hay que aclarar, y es: no hay injerencias políticas. El proceso se ha blindado en todo sentido. Yo creo que esa es una de las extraordinarias ganancias de este proceso. No solamente en la venta de activos, sino en todo el proceso de liquidación, incluyendo el componente de acreencias y de activos. El proceso se ha aislado, está blindado en ese sentido. Y justamente se ha propuesto, y para ello se están habilitando normas administrativas que modifican el 2555 de 2010, que es el compilatorio de las normas del sistema financiero, procedimientos de venta a través de un instrumento objetivo como es la bolsa de valores, justamente aún para corroborar más y aislar más y hacer más objetivo ese proceso y aislarlo de potenciales e indebidas injerencias. ¿Sí? Es decir, eso yo creo que parte de todo el proceso de publicidad, de acompañamiento de organismos de control, de la misma participación de todos los proponentes, las cláusulas de indemnidad que debemos prever, el mecanismo que estamos proponiendo de venta, pues eso limita o casi que elimina cualquier tipo de influencia o injerencia externa o distinta a la meramente institucional y a la meramente legal en relación con la protección de los intereses de los acreedores, porque finalmente, insisto, detrás de este negocio quien está es el acreedor que ha sido calificado y graduado dentro del proceso liquidador. Eso debe ser absolutamente claro. Yo creo que el tema de seguridad se ha controlado bastante, seguridad interna, seguridad externa. Algo adicional, y es un poco que también he escuchado, pues todo el tema mediático en torno a interferencias, en torno a grabaciones, en torno a interceptaciones, etcétera. Ese es un tema que ya con los propios organismos de seguridad del Estado se ha clarificado muchísimo. Las denuncias correspondientes están en los organismos de control. Es decir, es clarísimo que en este proceso prima el interés institucional reflejado en disposiciones legales, las emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, particularmente la resolución 2414, y los intereses de los acreedores legítimamente reconocidos dentro del proceso. Esos son los intereses que están sobre la mesa. No hay intereses distintos a ellos. Por favor, ¿qué otra? Inquietudes, por favor. Obviamente las recomendaciones, las sugerencias es para tomar una decisión de qué procedimientos seguimos en estos momentos, porque justamente permítanme decirles
prueba de la transparencia y pluralidad de este proceso es que le rogamos a ustedes contar con observación. Un proceso cualquiera que esté mediatizado por otro tipo de consideraciones simplemente lo hace de manera directa, no, aquí es justamente todo eso, escuchar a los interesados, mejorar las condiciones si a ello hay lugar y volver a mirar, evaluar opciones a seguir. Por favor, señor. Doctor, gracias. La imposibilidad de ampliar un poco los términos tanto de la etapa de diagnóstico y evaluación como de la etapa de venta, precisamente buscando que un proceso sea competitivo, de espacios para analizar. Estas son, digamos, compañías bien complejas que consideramos que los tiempos están supremamente apretados y podrían ser contraproducentes con un proceso, digamos, más abierto y más competitivo. En la ronda de observaciones, en la sesión que tuvimos hace 3 semanas y en las observaciones que nos enviaron vía electrónica no recibimos esa. Pero, es decir, ese es un tema a analizar, justamente es eso. No, ¿Sí se recibió? Esa sí se hizo y no se aceptó. Pero pues es un tema considerable, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, la complejidad. Hubo un ajuste, efectivamente, entre la convocatoria, la primera y la segunda, sí hubo un ajuste en ese, el plazo total del contrato se mantuvo, pero al separar los estratégicos generales de los prioritarios, sí se dio un poco más de plazo al ejercicio de valoración de estas dos empresas. Pero entre las dos invitaciones. Un tercero que llegue, digamos, a mirar el proceso y a participar con un tema de 2 meses. No, doctora, abierto esas sugerencias. Justamente este es el escenario. Propónganos un tiempo. Yo estoy totalmente de acuerdo con sus consideraciones. Los cambios fueron en relación con las 2 invitaciones, no en esta última opción. Entonces, bienvenida a esa opción. Es decir, miremoslo a ver, yo no tengo problema. Digamos, parte de eso, justamente este ejercicio es escuchar eso. Digamos que hasta ahora las observaciones han sido, si me permiten voy resumiendo, básicamente la que tiene que ver con el análisis de la información de contingencias judiciales. Correcto. Para precisar que la firma seleccionada no tiene digamos, el conocimiento de los casos ni el tiempo para pronunciarse cada uno de ellos, y que trabajaría básicamente con la información que suministre el área jurídica de la empresa que se esté valorando. La calificación y los mismos abogados. Que ellos digan la probabilidad de éxito o pérdida para determinar cómo impacta eso en el valor de la empresa. El tema de presupuesto, que son básicamente las dos que usted mencionó como digamos aquí sobre la mesa. Si no participa nadie más, yo sí tengo otras. Pero perdónenme, y la última que tiene que ver con el plazo de ejecución. Le entiendo yo por lo que dice, sobre todo en lo que tiene que ver con el ejercicio de valoración. Yo estaría centrado en ambos, tanto en el plazo de valoración y diagnóstico, que toca preparar un cuarto de datos para que cuando tú hagas el proceso, la información ya esté. Entonces 2 meses es, sobre todo para el tema de los prioritarios, estratégicos prioritarios, es bien apretado. Y 2 meses para el periodo de venta, que también es muy apretado. ¿Qué términos piensa o tiene en mente, digamos, a por experiencia? Yo diría mínimo 2, pero 4 y 4. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué otras inquietudes? Hubo varias razones por las cuales nosotros decidimos al final no presentarnos. Tema de presupuesto, tema de plazos, tema de contingencias judiciales, tema de los ratios financieros. Yo creo que los ratios financieros no están hechos para un banco que usa mucho apalancamiento por su naturaleza, por la naturaleza propia de su negocio. Entonces nosotros al final miramos los ratios y no llegábamos, particularmente el de pasivo total sobre activo total. Yo quería que se incrementara. También el de activo corriente menos pasivo corriente.
porque es un banco que está pues, muy apalancado, entonces no se llega a los ratios. De acuerdo. Un tema que nos dio un poco de miedo, tal vez porque no teníamos claridad, es el tema de los avalúos. Los avalúos es difícil preparar un presupuesto para ver si efectivamente esos salarios cubren el trabajo a realizar, si no se sabe exactamente la lista de propiedades que se tienen que evaluar, porque el contratista tiene que correr con la evaluación de cada una de las propiedades. Entonces no sabíamos si son estas 5 clínicas que están dentro de los otros activos estratégicos, o si dentro de CIMED o Cafesalud hay una cantidad de centros, clínicas, porque uno se compromete en el contrato a visitar cada una de ellas físicamente y evaluarlas. ¿No? Entonces sí nos gustaría saber si son simplemente esas 5 clínicas o si hay un montón de centros regados por todo el país o otras clínicas. La de CIMED sí es, obviamente está por todo el país. Exacto, y Sí, habría que evaluar oficialmente cada Pero, una de por esas. ejemplo, en el caso de CIMED, que es la más grande, 81 sedes, todas operan en edificios arrendados. De esas 81 sedes, 20 sedes operan en 30 inmuebles de la liquidación que ya se cuenta con el avalúo. De pronto, claro, habría que precisarlo. Es decir, la banca que se seleccione, la firma que se seleccione, no tendría que, digamos, dentro de su presupuesto, financiar el valor de unos avalúos de ese tipo de activos inmuebles. Vale, La idea es nosotros. valorar negocio en marcha. De acuerdo. Y de las 5 clínicas, 2 tienen sedes que ya tienen avalúo. Entonces no habría que realizarlo. Ya, no. Entonces sería interesante tener una lista de qué sería lo que habría que Perfecto, evaluar perfecto. para poder realizar el presupuesto, porque eso nos echó mucho para atrás. De No sabíamos si acuerdo. al final íbamos a tener que poner dinero de nuestra parte al final del De proceso. acuerdo, de acuerdo. Otra de las dudas para cuando llegara el momento a vender. Todas estas clínicas como la de la 104, la Juan Luis Londoño, la de Medellín, todas estas clínicas ¿de quién son? De Salucop. ¿Y estas clínicas se venden? Es parte de lo que hay que mirar. Es parte de lo que hay que mirar, Exacto. pero son de Saludcom. Son de Salucop y están arrendadas a CIMED. Y parte del ejercicio es determinar si se ven, porque bueno, eso también dependerá y eso obviamente se dirá el potencial comprador, si está más interesado en el contrato como tal o en el activo. ¿Sí? Obvio, uno podría pensar que el contrato como tal sin activo no le funciona. Vamos, no sé, puede ser el dueño de una red grande de IPS, no sé, pero obviamente es parte del análisis. Ese sí es parte del análisis, porque además hay un tema importante y es que esas sedes son las que concentran el mayor volumen de ingresos operacionales para ese medio. Entonces esas sedes son de Saludcop y De están Saludcop. arrendadas a CIMED. Sí, señor. ¿Se puede saber más o menos por cuánto tiempo están arrendadas? Es a un año, A un año. a un año, Ok. a un año. La idea, digamos, del ejercicio de la banca de inversión es que precisamente recomiende, para el caso de CIMED, las 81 sedes venderlas en bloque con estos inmuebles, que la liquidación estaría dispuesta adicionalmente, digamos, en el mismo paquete, incluir los inmuebles si es la recomendación de la banca de inversión, o de las 81 sedes seleccionar algunas y vender como fraccionado el mercado, si se quiere. O sea, la idea es precisamente recibir esa retroalimentación de Claro, y eso nos echó mucho para atrás el saber si teníamos que evaluar 81 sedes. No. Vale. Bueno, la verdad, No, sí, no. de acuerdo. Sí, sería bueno tener la lista. Ahí, Y otro, tal vez llegamos nosotros tardes, pero el tema del plazo para presentar la propuesta fue demasiado corto. Teníamos que Pero eso se amplió, quedamos una Pero semana. una semana, Ok. eso se amplió en su momento, pero bueno, ¿no? ok. Porque como es una propuesta vinculante, pues hay que revisarla bien y tener todo. De acuerdo, de acuerdo. Pero eso se amplió en una semana. Y también estamos de acuerdo con ellos dos en que el plazo de valoración y diagnóstico tal vez no es lo suficientemente amplio, y lo que sí hay es muchas penalidades por retrasos. Entonces esto menos dio un poco de miedo, porque decimos, vale, a lo mejor nos metemos, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, consideramos desde ya que el plazo es corto, pero encima hay muchas penalidades por semana, y si pasan 5 semanas de retraso, pues ya es cancelación del contrato, ¿no? Entonces nos De parece acuerdo. que está un poco, ¿cómo se dice? Un poco agresivo. De acuerdo. Qué pena, ¿usted me quiere recordar la empresa, la firma? Se print. Se fue. Hay una última pregunta. Cuando se dice que hay que revisar qué inversiones se tienen que hacer para cada una de las clínicas, ¿se está pensando en que quién realice estas inversiones?
No, O sea, la ¿cómo el necesi- potencial no, el comprador, comprador, la necesidad de condicionamiento para hacerlas rentables. para que el potencial comprador Exacto, llegue, invierta? en efecto, Ok. ese es el tema. Creo que ya es todo terminado. Ok. No sé, alguna otra inquietud, por favor. Álvaro Durán de Lo primero, creo que es mi deber agradecer la actitud que ha tenido la investigación. Han sido receptivos, de cierta manera generosos por los comentarios y las preocupaciones que ha tenido este mercado. Y eso lo celebro y celebro esta reunión, a la cual además pues, invitaron a los presentes y a seguramente más gentes, lo cual muestra una actitud correcta, muy correcta, de avanzar sobre la base de entender las preocupaciones de un mercado, que es lo que hay que hacer siempre en países como estos y otros países. Así que primero celebrarlo y agradecer. Muchas gracias, doctor, muy amable. Eso me obliga, aún con ciertas restricciones que tengo, a contarles de manera muy general. En el caso nuestro, a pesar de que hay estos temas que se han planteado y otros más, de detalles que se deberían, creemos que se podrían mejorar, en general lo que inició que lográramos armar un grupo con tradicionales socios. Nosotros tenemos la suerte de haber trabajado y de seguir trabajando tanto con las consultoras, las Big Four, como las grandes bancas de inversión, pero con las personas que tuvimos contacto, no logramos armar una propuesta, entre otras cosas, y de manera muy importante, un problema que se percibe estructural. Por eso quiero comentarlo. Porque sospecho que ese problema que se percibe estructural hay alguna probabilidad de que esté contaminado por información incompleta. Ese problema que se percibe estructural es un problema, ¿cómo llamarlo? Hay una preocupación enorme de que haya stakeholders interesados en este negocio que no coincidan en interés en que la venta se haga. Y repito, eso probablemente es desinformación y por eso me atrevo a ponerlo sobre la mesa para oír un poquito ustedes que tienen de primera mano información, cómo perciben eso, qué tranquilidad pueden darle a este mercado sobre ese particular. Sin entrar en detalle, solamente quiero decir que hay una percepción de que esto puede terminar siendo muy confrontacional. Muy confrontacional. Y estas firmas son como, permítanme la expresión, venadillos asustados. Y ante una cosa que amenace de tener una exposición de medios demasiado fuerte y enemigos poderosos que por una u otra razón no les parezca una buena idea que la transacción se haga, eso hay que decirlo así, asusta. Como repito, es probable que sea por desinformación, por simplemente rumores, chismes. Me atrevo a poner el tema sobre la mesa por dos cosas, porque me compromete la seriedad que usted me ha puesto al proceso y la invitación que nos han dicho, y entonces por eso quiero hablar francamente. Y porque me parece que puede ser útil hablar así de francamente y así de sinceramente, para que ustedes tengan la oportunidad de tranquilizarse, es del caso del mercado, con las observaciones que tengan sobre eso. Ustedes conocen mejor que nadie quiénes podrían ser los eventuales opositores. Yo no, hasta donde quieran entrar en detalle, pero quiero decirles que ese tema está sobre la mesa. Hay un fuerte temor de que esto vaya a tener demasiada exposición y que vaya a tener enemigos. Y no puedo llegar sin esto. No, esta me parece muy bien. Lo único que puedo decirle es lo siguiente. Muchísimas gracias por lo claro y preciso de su comentario. Yo creo que el principal enemigo de este proceso es el temor de los banqueros de inversión. Yo creo que es ese. No detecto otro a primera mano. No hay injerencia política.
la información está disponible. El hecho de volver a convocar a todos los banqueros de inversión, a todos los interesados, es una invitación abierta. Una vez que se celebre la contratación, el acceso a la información es irrestricto. No hay un interés, es decir, no hay un interés distinto del que está establecido en la resolución 2414, que es el que establece el procedimiento liquidatorio, los términos de referencia y las condiciones que se pacten en el contrato. Esos son, digamos, y los stakeholders, claro que existen, son los acreedores y los compradores y el intermediario, la banca de inversión. Se ha especulado mucho sobre cambios de agente liquidador. Yo creo que hasta el momento, yo me atrevo a pensar algo y lo digo de manera muy directa. Creo que el proceso, no solamente en la parte de venta de activos, sino en todo el proceso liquidatorio, adquirió una dinámica institucional, de proceso institucional, que es irrelevante quién esté sentado. Ya el mensaje es evidente, desde el propio gobierno, desde el Ministerio de Salud, desde la Superintendencia, desde los organismos de control, desde los propios acreedores. El mensaje es evidente. Nosotros ya hemos empezado a pagar acreencias. Ahorita en un mes esperamos pagar más de 60.000 millones de acreencias con la venta de un activo. Es decir, el proceso poco a poco se va consolidando y ganando mayor fortaleza institucional. En ese orden de ideas queda claro que el único interés explícito es cumplir el procedimiento legal de liquidación. Por ello, insisto, el único temor evidente es el temor a lo impreciso. Es decir, no me queda claro cuál sea, y me parece muy válido. Puede ser desinformación, pero miren, les doy un ejemplo. Las investigaciones que se han adelantado en torno a las interceptaciones y las mismas explicaciones que hemos dado a medios y todo, han aclarado muchísimo el panorama y de hecho se tranquilizó, como era apenas obvio. Eso sí fueron tergiversaciones. Y falta información, y fue una tergiversación. Lo de los petardos, obviamente todos los organismos de seguridad están encima. Nosotros hemos tenido reunión con todos los organismos de seguridad. Ya en cuanto a la información está disponible, es nuestro deber entregarla. Está absolutamente disponible. Obviamente ustedes también, o la firma seleccionada tiene garantías, su buen nombre está de por medio. Para las dos partes hay cláusulas indemnizatorias, si es que de eso se trata. Yo creo que, repito, y permítanme lo digo, que creo que el único temor es ese. ¿Sí? Pero el proceso yo creo que tranquilamente se va adelantando. De hecho, pongo el tema sobre la mesa para oír esa exposición que usted hace. Creo que hay que tranquilizar a este mercado porque, le digo, está intranquilo. Claro que sí. Claro que sí. Entre más información tengamos, más se contribuirá pues a eliminar o a superar intranquilidades que, como usted lo señala, puede ser causadas simplemente. Claro que sí. Claro que sí. Hay una frase que acuñó alguna vez uno de los que siempre se metía en los procesos de paz, que decía: los enemigos agazapados de la paz. Aquí hay un temor a que haya enemigos agazapados del proceso, porque además no es a veces es normal. Hay gente que le hace daño a sus intereses el que el proceso se haga. Ese es identificar eso, identificar qué tan importante puede ser, es un tema que avanzar en clarificar eso ayudaría muchísimo. Le voy a decir, la sola invitación como tal no ha tenido observaciones, ha tenido toda la publicidad, ha habido comentarios muy favorables. La única sombra ha sido ese temor a participar por eventuales situaciones no claras, pero esas situaciones no están presentes. El proceso continúa. Es decir, el tema es absolutamente transparente en el sentido de que justamente escenarios como eso están permitiendo la circulación de información. No hay, digamos, cartas o situaciones que no puedan considerarse como explícitas en este proceso.
De hecho, lo que me manifiesta el doctor Durán es algo bastante intangible y es bastante impreciso. ¿Sí? Sí, no están diciendo, pero lo único cierto que, digamos, ha demorado la escogencia de una banca de inversión a través de estas invitaciones, y nosotros insistimos en que se haga de manera plural, a pesar de que existan o no las facultades para contratar directamente eso secundario, es justamente porque queremos que haya el mayor flujo de información, la mayor publicidad y el mayor conocimiento de quienes intervienen. Estos escenarios usted no los tiene en otro proceso, ¿de acuerdo? Y es justamente por ello. De aquí saldremos con el seleccionado a hablar con el gobierno nacional, con los órganos de administración de Café Salud y de cada uno de los activos involucrados en el proceso. Desde el punto de vista de las condiciones de términos de referencia, justamente esta retroalimentación nos permite consolidar y fortalecer esos términos de referencia, si es que como resultado de este encuentro consideramos que se puede hacer una nueva invitación. ¿De acuerdo? Pero repito, el único temor o el único, digamos, impedimento expreso ha sido justamente la no participación. Y les voy a decir algo, el solo hecho que ustedes estén acá, lo cual agradezco inmensamente, expresa que hay interés de participar. ¿Cómo ayudamos a aclarar ello? Hombre, institucionalmente lo que nosotros podemos. Los temas de seguridad los tienen a cargo los organismos de seguridad del Estado. Otro tipo de temas no los tengo expresos. Es decir, si usted me pregunta, ¿hay alguien interesado en redireccionar el proceso? Le digo, sí hay alguien interesado en redireccionar el proceso. Los acreedores. A que se vendan sus activos y que le paguen sus acreedores. Y justamente la publicidad ha estado orientada, conversaba con alguien que me decía que le parecía muy particular que estos procesos contasen con publicidad en la radio, porque decía que era como vender dulces. Es que el acreedor de la calle, el mecanismo, el mejor transmisor de información es la radio. Y él ya sabe que están vendiendo sus activos. Y esta valoración se la vamos a llevar para que él manifieste sus observaciones. Es un mandato legal. Él es el primer interesado en este proceso. Y es el que es el socio natural de esta venta. Pero ¿quién afecta el proceso? Perdónenme que lo diga. El temor a participar. Yo creo que es eso. Si hay un elemento expreso, explícito, estamos totalmente de acuerdo. Lo que nosotros tenemos sobre la mesa y podemos lidiar con es las observaciones que ustedes tengan sobre los términos de referencia. Los temas de seguridad, repito, ya los hemos hablado con el secretario de Seguridad de Bogotá, con la Policía Nacional, con la SIJIN, con todos los interesados en este tema o los que tienen responsabilidad, con el Ministerio de Salud. El señor secretario general nos concertó citas en la Policía Nacional, en la Alcaldía Mayor, en fin, todo el proceso se ha hecho. ¿Sí? Y ya hay algo que hay que decir, y algo sí hay que manifestar. Si una característica esencial de este proceso es que se ha aislado de injerencias de los propios acreedores buscando preferencias en su graduación o prontos pagos o de políticos o de como se les quiera llamar. Les voy a decir algo, obviamente muchos eventuales compradores han llamado y han buscado citas. ¿Cuál ha sido la respuesta? Espere el proceso. Espere el proceso. Ahí está el escenario neutral. Y por ello hemos insistido, yo sé que muchos tienen observaciones sobre que se vaya a bolsa, pero repito, se están adecuando las normas para que la venta se haga en bloque, para que la inscripción sea temporal, para que la acción no se trance, sino simplemente sea el escenario de venta. ¿Por qué? Porque llega allá, después de que surtió el traslado, después de que surtió la primera opinión, llega allá la banca de inversión y lo pone sobre el mostrador y el que llegue. Justamente ese procedimiento llevado a cabo permite que cualquier interesado que se inscribió, que entró con corredor en la bolsa, pueda adquirir el paquete accionario, la propiedad. Ahí se elimina cualquier injerencia extramercantil, extralegal si se quiere. Es muy complicado suponer que el personaje que llegó en el otro lado del mostrador en la bolsa de valores viene con algunos intereses explícitos distintos a los de adquirir el activo. Ayer decía alguien en una reunión que sosteníamos que estaba muy sorprendido porque el proceso de publicidad ha sido masivo. Digo,
repito, lo que de pronto nos frena y lo que yo respetuosamente invito a considerar es como la prevención a participar. Yo creo que eso es lo que nos está frenando. Una vez que arranquemos en ello, mire, todos los otros activos, los que nada tienen que ver con salud, es decir, bienes muebles e inmuebles, ya están siendo objeto de valoración. Ya ahorita en un mes, cuando cumplamos el término de traslado, vendemos uno de los activos principales, un bien inmueble. ¿Sí? Si ustedes miran el fenómeno mediático, ya han aparecido un par de artículos, uno de ellos en Portafolio, el otro en La República, donde se ha hablado de manera muy organizada y, si se quiere, muy civilizada en comparación a reportes anteriores sobre este proceso de movilización. Y estamos en ese proceso de publicidad, digamos, también de salir a contarle a los medios de comunicación qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Es decir, todo lo que esté al alcance del proceso liquidatorio para asegurar transparencia, consistencia, idoneidad, celeridad y objetividad en este proceso es un deber legal. Es un deber legal. Gracias, creo que es de lo que se trata. Claro que sí, doctor. Ustedes hagan ese esfuerzo, porque yo transmito simplemente una preocupación. Claro que sí, claro que sí. Y todas estas aclaraciones que usted hace, claro que sí, ayudan a ir a tratar de superarlos. Y la idea es materializar en lo que tiene que ver con las observaciones técnicas sobre los términos de referencia, que es lo que tenemos al alcance, materializarlos y asegurar la mayor presencia. Que el interesado, el proponente, se sienta tranquilo en ese tema. Doctor. Presentar nuestra posición. Nosotros somos Latinvest, una banca de inversión. Yo soy Miguel Reina, socio de la firma. Nosotros recibimos en la primera oportunidad los pliegos de la primera convocatoria y encontramos que en los pliegos había una declaración de conflicto de interés y prácticamente una descalificación a la posibilidad de que pudieran participar las firmas que hubiesen trabajado en épocas anteriores con la Saludcop intervenida, porque si hubieran adelantado algún trabajo de valoración de los activos prioritarios o de los activos estratégicos o prioritarios, ¿no? Y nosotros no es el momento para presentar nuestra argumentación de nuevo, porque la presentamos originalmente en los primeros pliegos, la presentamos por nosotros y nuestros abogados. Preparamos un comentario sencillo porque nosotros creemos que ahí no hay conflicto de interés, estamos convencidos de que ahí no hay conflicto de interés. Nosotros posteriormente, claro, cuando ya vimos la segunda convocatoria, nos encontramos con que primero la respuesta a nuestra solicitud original y después la segunda convocatoria, en donde estaba muy explícito, seguía muy explícito ese conflicto de interés, declarado como conflicto de interés una información privilegiada. Creo que era la argumentación que estaba ahí. Nosotros claramente no compartimos, y nuestros abogados, no solamente unos abogados con los que íbamos a ir en un eventual proceso, sino otros abogados con los que también conversamos sobre el tema, porque nosotros entendemos lo que es conflicto de interés, que lo tenemos que vivir permanentemente, y nuestros abogados cercanos, que no son uno, sino 2, 3, 4 grupos de abogados en Bogotá con los que trabajamos. Hemos tenido el privilegio en algún momento de trabajar con el doctor Durán y con otros abogados, con KPMG, trabajamos en algún momento con algunos otros abogados, hicimos propuestas con algunos otros abogados, o sea, tenemos conocimiento y siempre pensamos que el tema de conflicto de interés es un tema que hay que cuidarlo mucho, pero hay que considerarlo en su momento. Nuestros abogados, 2, 3 abogados con los que consultamos, nos dijeron, no, ahí no hay conflicto de interés, pero por algo será. Si lo ponen ahí, por algo será. Porque hay gente que sí lo visualiza. Y el conflicto de interés es un tema que en cierta forma no tiene una línea recta por donde aquí queda y aquí no. Eso todo el mundo lo reconoce, nosotros también. Entonces quedó ahí, en la segunda convocatoria quedó igual, tal vez un poquito más enfatizado, nos pareció, no menos enfatizado. Y entonces nosotros dijimos, listo, esto no es para nosotros. Porque no es porque el conflicto de interés sigue metido en el tema. Y nosotros creemos a conciencia que no, pero quiero darles como 2 o 3 anotaciones adicionales. Primero, querría también, junto con el
acogerme a la posición del doctor Durán, de que la invitación que nos hicieron nos pareció, especialmente a nosotros, muy interesante y muy muestra de que ustedes tenían un espíritu para esta reunión de hoy que valía la pena venir a ponerle oreja. No porque queramos venir a hablar del conflicto de interés, porque ese no es un tema para nosotros ya, sino que queríamos y reconocíamos que era un acercamiento interesante a los grupos que estuvieron en el tema, pero como nosotros sabíamos que ustedes sabían que nosotros éramos los que habíamos pedido que reconsideraran el conflicto de interés, nos pareció interesante que nos invitaran a la reunión de hoy y por eso vinimos. No a cambiar el tema, ni tampoco a oír que el primer paso para ustedes es que el 27 de mayo entran en contratación directa. Tampoco queríamos venir a oír eso, porque nos parecía como un poquito brusco. Pero ustedes están en su libertad y ese es su tema y así es como lo pueden manejar. Nosotros lo que queríamos era venir a oír qué pensaban los demás, qué pensaban ustedes mismos sobre su proceso y a decirles que nosotros trabajamos en Saludcop en intervención, no en liquidación, porque de hecho nunca nos habíamos ni conocido con el doctor Leguizamón. Pero habíamos trabajado muy cerca de Café Salud por solicitud del Ministerio de Salud, por solicitud de la Superintendencia de Salud y por solicitud de otro patrocinador que estuvo metido en el tema, que era Fogafín, que fueron los que estuvieron como durante unos 6 meses tratando de ver cómo se reconocía la solución de migración de Saludcop hacia Café Salud. Y nosotros ayudamos en ese tema. Nosotros valoramos a Café Salud hace 7 meses, 8 meses, para tratar de buscarle una solución al tema de si el gobierno podía o no meterle 200.000 millones de pesos a una entidad particular en unos bonos opcionalmente convertibles en acciones. Es una operación de alta cirugía financiera que se hizo, se ejecutó. Nosotros estábamos ahí, estábamos cerca del tema, conocemos bien el tema, conocemos la complejidad que tienen todos los procesos y entonces nosotros nunca nos sentimos con conflictos en ese sentido, pero si ustedes lo visualizaron, ustedes lo tienen ahí. Yo lo que les diría ahora acá no es que levanten esas restricciones, porque no esperamos ese levantar las restricciones, sino veníamos como a decirles 2 o 3 cosas claves. Una, que el tema es muy complejo. El tema de Café Salud, ESIMED, que dice que tiene 80 clínicas a su cargo, 80 unidades médicas a su cargo. Sí, pero es un tema que está en transición, en una transición compleja, porque eso antes era Corporación IPS Saludcop y eso ha migrado gradualmente y eso tiene un complique. Por ejemplo, el otro complique grande es que la operación hospitalaria es un tema y la inversión inmobiliaria hospitalaria es otro tema, y son 2 temas totalmente diferentes, pero que para efectos de habilitación ante el Ministerio de Salud sí son una unidad, ¿no? Entonces cuidado, y eso es un tema complejo. Entonces, lo que quería venir a decirles es, primero, agradecerles la invitación que nos hayan hecho especialmente a nosotros. Segundo, decirles, me gusta que hagan estos acercamientos con sus probables interesados. La presencia aquí de 6 o 8 banqueros de inversión, que no creo que los veo como culpables de que la cosa no haya funcionado. Los veo como prevenidos, sí, en algunos. Los Big Four están prevenidos por el riesgo reputacional. Porque es que el riesgo reputacional es una cosa que uno no sabe cómo recoger cuando sucede. Y yo creo que en ese sentido me parece muy sobresaliente la actitud de KPMG, que los conoce también muy bien a ustedes. Digo, conoce muy bien a Saludcop porque KPMG hizo hace 5 años o 4 años, recién intervenida Saludcop por la superintendencia. KPMG hizo un estudio extraordinario sobre lo que pasaba en Saludcop. Ese estudio, ojalá que lo tengan ustedes todavía, porque ese es un estudio de una especie como de contabilidad forense, ¿se llamará eso? ¿No? Forense, se llama contabilidad forense, que es muy bien jalado y muy claro para las autoridades. En Colombia fue muy claro para la Contraloría, para muchas entidades. Ellos lo conocen muy bien, o sea que ellos tienen una ventaja grandota si llegasen a ser elegidos para trabajar en el tema, porque es que Saludcop y Café Salud y ahora ESIMED y las entidades relacionadas y esto es no una maraña, pero sí es un enroque muy complejo en medio del marco regulatorio.
Entonces me parece que eso está bien. Nosotros lo que venimos es a decirles, el proceso es complejo. Tal vez sería conveniente pensar en desagregarlo un poco más. No solo por etapa fase 1 y fase 2, como lo están planteando, sino una naturaleza de activos y otra naturaleza de activos y otro. Y tratar como de desagregar eso de alguna manera. Y tal vez también toque no ser tan de mano tan dura en el tema de la multa por la semana siguiente, y la semana siguiente, y la semana siguiente, y esas cosas que me parece que la experiencia que tiene su asesor, lo veo acá, es extraordinaria, es muy buena, muy reconocida en el mercado como uno de los mejores organizadores de procesos de convocatoria que hay en Colombia. Lo dicen varias entidades y varios colegas nuestros, pero aquí es un esquema tan complejo y en donde hay tantas cosas en transición y hay normas, y hay regulaciones, y hay superintendencia, y hay el ministerio, y hay el FOSIGA, y hay todas esas entidades, y están los mismos hospitales están clamando por su facturación que no les pagan, y no es que toda esa tragedia, otros que están clamando porque les están rechazando la facturación para la liquidación, y cosas de ese estilo, todas esas cosas tan complejas que me parece que llevar un proceso tan global puede ser complicado, pero además de dejarle la condicionalidad que es típica en ciertos otros procesos, y es que no el que valore va a ser el que va a vender, porque están diciendo ustedes en sus pliegos como 3 veces, hacemos la primera tarea y después la segunda tarea miraremos a ver quién la hace. Esa es una modalidad que es cómoda para el que contrata, pero es muy desestimulante para el que se mete, muy desestimulante para el que se mete, porque el que se mete muchas veces se mete es con la idea de que él tenga un proceso integral. Y si no, entonces lo que sucede siempre es que dice, bueno, si el proceso no es integral, entonces el proceso tiene que ser autosuficiente en costos y en ingresos. Y por lo tanto entonces la suma fija se vuelve una suma importante, porque como a mí me pueden sacar en cualquier momento, eso es un poquito complejo. Pero entiendo también que como ustedes quieren que la comisión sea por cuenta del comprador, que eso es una fórmula discutida pero interesante, pues entonces claro, están tratando de que la cosa se vaya por ahí. Pienso yo que eso no debería ser la situación. O sea, mis mensajes son: desagreguen los temas un poquito, no se vayan por el lado de la contratación directa tan así, porque entonces harían casi que prueba de que las consejas que de pronto estaba hablando el doctor Durán podían irse por ese lado. Alguien diga, sí, mire lo que pasaba. Sí, cosas de estilo que no son tan buenas, porque hay que ser y parecer. Entonces, en eso me parece que es clave, desagregar un poquito el tema. Tal vez hay unos afanes urgentes porque usted tiene un mandato hasta legal o hasta un mandato especial de liquidación que lo obliga a moverse muy rápido en muchos temas. Pero hay muchos temas que son tan complejos que moverse muy rápido puede ser contraproducente. Es nuestra opinión. Nosotros conocemos el tema y sabemos que hay cosas que hay que vestirse despacio porque va de afán. Decía Napoleón, creo que era. Hay despacio porque estoy de afán. Entonces, cosas como ese estilo me parece que eran las que yo quería traer acá, comentarles con franqueza. No tenemos pretensiones de que nos levanten ni que siquiera que lo estudien ya, porque ya nos lo negaron la primera vez y con eso tuvimos. Pero como nos invitaron a venir hoy acá, queríamos venir a decirles lo que les acabamos de decir. Eso es. No, muy amable. Les deseamos mucha suerte porque sabemos que es muy complejo. Hay muchas consejas en el mercado, comparto el punto de que hay temas y hay algunos que son difíciles de explicar porque hay que dejar que se asiente un poquito la producción, la polvareda, que es uno así con el tiempito que se va hundiendo, se va sentando. No, pero me parece que hay que seguir consultando con los participantes. Claro. Hay interés, hay riesgos. Los grandes están con un riesgo de reputación y esos riesgos de reputación si no tienen mitigaciones, no tienen seguros, no tienen nada. Esos son más difíciles. Y entonces eso sí, el miedo es de cada uno. Y el que tenga miedo es uno. A veces con información funciona, pero a veces lo contrario. La información genera más
angustia para el que está aplicado. No, muchísimas gracias, doctor, muy amable. Mire, tres comentarios. El primero de ellos, uno no invita simplemente para excluir. Nosotros, digamos, justamente el proceso es para escuchar y mirar qué sigue sobre la base de adquirir más o menos ciertos consensos en esas observaciones. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, obviamente tenemos unos puntos de referencia, un punto de arranque que obviamente la idea es empezar a modular para qué es lo que sigue. Sí, lo de la contratación es más que un cronograma, digamos, pensarlo, pero obviamente, repito, estoy totalmente de acuerdo con usted, hay que moverse en tiempos, eso hay que sopesarlo muy bien. ¿Por qué no se consideró el nombre? No estoy hablando en particular el nombre de la firma que el doctor representa. Fíjese que por pecar de exceso llegamos a ese punto. Me explico. La idea era arrancar 0 kilómetros, que alguien no pudiese decir, oiga, aquí hay un actor privilegiado que tiene información igualmente privilegiada y que va a ganar la carrera. Justamente es por eso mismo que usted anotaba, para evitar ese tipo de interpretaciones que el mercado tomase de manera errada. ¿De acuerdo? Fue fundamentalmente por eso. Todos los que manifestaron interés, es decir, o desde el punto de vista de los términos de referencia, arrancaban en idénticas condiciones de conocimiento e información. Fue fundamentalmente esa la razón, es decir, mayor objetividad en el análisis, que no se pudiese considerar que uno de esos actores contaba ya con información en avance que le diese una posición privilegiada. Digamos, en su momento, esa fue la razón de peso que se consideró para incluir no un conflicto de intereses, sino una consideración para participar en ese proceso. No se trata de la discusión legal de conflicto de intereses o no. Lo segundo que me parece muy importante, la eventual separación. Claro, eso podría ser cierto, pero no hay que dejar de lado que finalmente lo que se está vendiendo es Café Salud y su red de prestadores. Entonces hacerlo separadamente es un poco complicado, porque las 5 clínicas, finalmente, aunque están ubicadas en diferentes sociedades, son de la red de prestadores, red externa de Café Salud. En última instancia, el mensaje era muy sencillo. Lo que se está vendiendo es el 25% de flujos del régimen contributivo, que es lo que maneja, y con la red propia y externa. Entonces esa separación puede ser un poco complicada. En eso lo discutimos muchísimo. Digo, oiga, hagamos una venta separada y ese tipo de cosas. Es un poco complicado porque se pierde el conjunto del negocio, la lectura original, independiente de que haya varios compradores. Pero fíjese que es la EPS, la aseguradora, y su red de prestadores. El único elemento externo ahí, si se quiere, es la empresa informática Geon, pero es que finalmente ella le suministra la plataforma tecnológica. Entonces también es muy complicado tratar de fragmentarlo, venderlo separadamente, o por lo menos mostrarlo separadamente o evaluarlo en procesos. Lo que sí estoy de acuerdo con el doctor es que obviamente ya lo hemos escuchado, un tema de tiempos. Lo otro, coincido con usted en 2 temas adicionales. Y obviamente eso ya está en el listado de revisiones. El hecho de desestimular el evaluador y el vendedor. Eso tiene toda la razón. Yo creo que eso es absolutamente importante. Y lo otro, el régimen sancionado, tiene toda la razón. Ese es un tema a revisar. Yo creo que eso... Sobre el punto de la separación, si se quiere, de quien evalúa o valora y vende, se hizo una claridad, tengo entendido que se publicó, y es... En el pliego original de la invitación 005 se decía que efectivamente en la segunda etapa se podían modificar el listado de los activos que hacían parte del ejercicio ya para, en este caso, la venta. Con la adenda número 1, si no estoy mal, se aclaró que hacía referencia exclusivamente a, en el caso de excluir de la primera fase, Cruz Blanca Ecuador, porque tiene un ejercicio de valoración reciente de hace apenas un mes y medio, tal vez 2 meses. Entonces, en la primera fase de entrada en la adenda se decía, se excluye del ejercicio de valoración, y para la ejecución del cronograma en lo que tiene que ver con la venta, lo que se decía era que esa potestad se reservaba porque la venta de Esimed, cuya participación accionaria es propiedad de Café Salud y no de Salucop, pues dependía de una autorización de la Asamblea de Accionistas. Entonces se hizo esa precisión. Solamente se modificarían el listado de los activos a valorar y a vender para, en el caso de la valoración, excluir Cruz Blanca porque ya tiene una valoración reciente,
Y en el caso de ESIMED, no para excluirla, sino para aclarar que dependía de una autorización que se diera en la Asamblea de Accionistas previa presentación del ejercicio de valoración que hiciera la banca de inversión. Pero en ningún caso era para decir, valoró una firma, vende otra diferente. Digamos esa aclaración, por eso creo que es importante que todos la tengan, por si de pronto la duda seguía sobre la mesa. ¿Nos ayuda esas aclaraciones, doctora Mitigar? En una eventualidad, digamos... El complemento lo de Andrés, el espíritu de que no necesariamente todos los activos se iban a vender era debido a que de pronto algún activo no era atractivo venderlo. No, el espíritu no era, usted me lo valoró y venga se lo dé otro para que lo venda. Entonces, el espíritu era decir, tenemos los activos estratégicos, si alguno de esos no es procedente venderlo según los resultados, el gobierno puede decidir no venderlo y no está comprometido a pagar una comisión de éxito. Nunca se pensó en decir, bueno, usted me lo valoró, gracias, pequeño, se lo paso a otro para que lo venda. Vamos, ese no era el espíritu. Era solamente tener la potestad como Estado, como liquidador de decir, si no se puede vender, no se vende, yo no le debo nada a nadie, digamos, ahí no hubo éxito. Si se puede vender según la valoración del mismo estudio, pues se procede a venderle con el mismo consultor. Sí, yo creo, en mi caso el espíritu estaba claro, lo único es lo que sí decía el señor, es que uno mira solo los honorarios de la fase 1 asumiendo que a lo mejor no se va a vender nada. No, eso... Pero por eso se hizo la aclaración. A la hora de pensar, ¿me meto o no me meto? No, pero esa división no está prevista. Estaba el referente en el tema de esos dos activos, pero particularmente Cruz Blanca Ecuador, que además obedece una lógica muy sencilla, y es que haya un cambio de regulación en ese país que hace que se escinda o se especialice el negocio o simplemente desaparezca. Pero entonces por esa misma razón hay que tomar otras decisiones. No tiene que ver con una disuasión o una separación entre evaluador y vendedor. Yo creo que... En el caso, perdón, un segundo, en el caso de Cruz Blanca, ese cambio en la normatividad pues, del país hizo necesario adelantar el ejercicio de valoración. Entonces pues no tenía sentido incluirlo acá, pero sí estaría incluido en la segunda etapa, lo que quiere decir que la banca de inversión que se seleccione pues tendrá posibilidad de esa prima de éxito, sin haber hecho el ejercicio. Claro que hay un tema ahí preciso, lo siguiente, hay en realidad es como ese cambio de regulación arranca en el próximo año, entonces realmente no había elementos de juicio para hacer una valoración. Lo que nos va a decir es, en el nuevo contexto normativo, cuál es la opción a seguir, y en ese orden de ideas que debería hacerse. De acuerdo, eso obedece. Doctor, el doctor tenía, por favor. Muchas gracias. García, nosotros somos una banca de inversión relativamente joven en el sector salud. Tenemos un enfoque que no viene solamente del mercado de capitales, del negocio bursátil, sino también de la industria hospitalaria. Yo me tomé el trabajo como de anotar las observaciones de las partes, mi propósito no es repetirlas, pero sí darle un poquito como de abordaje conclusivo y estratégico, porque yo creo que eso puede enriquecer un poquito. Cuando hablaba el doctor Camilo, yo creo que él hizo una presentación al comienzo que me gustó mucho por lo concreto. Hay un tema que tiene que ver con los honorarios económicos en su componente fijo y variable. Yo creo que todos hicimos cuentas y los márgenes son muy estrechos. Los márgenes son muy estrechos porque hay que hacer un trabajo muy largo en muy corto tiempo. Después la doctora Carrizo nos ampartió en ese sentido. Y también yo quiero resaltar eso. No solamente es necesario ajustar el componente económico fijo y variable. Nosotros también creemos que un negocio de este nivel de incertidumbre, la prima de 1% y de ahí hacia abajo, podría ser revisable, sino también los tiempos. Claro. Pero adicionalmente, el doctor Durante se refiere a otro tema y es el problema del entorno. Pero el problema del entorno no es solamente sobre el temor de que exista una lista igual de allí impresionante, por supuesto que los hay. Es el negocio más grande de la industria hospitalaria y el aseguramiento en Latinoamérica. Yo no sé si en su historia, pero creería que sí. Ni siquiera Brasil ha hecho negocios de ese monto en una sola atacada, ni México. De manera que los temores en el tema del entorno, yo diría que no son solamente unos, reputacionales, si hay una presión indebida y transparencia en el manejo, sino también que se juntaron diferentes temores. Ese que tiene que ver con un problema de estructura,
está alta y hay mucho ruido en la línea. Y otro que tiene que ver con un problema de proceso. Ustedes para curarse en salud le pusieron la vara muy alta. Cuando uno coloca las especificaciones técnicas para un proceso tan absolutamente exigentes, pues termina desapareciendo la masa crítica y no hay reina que cumpla con esas medidas. Y eso fue lo que pasó. Por ejemplo, es necesario precisar que el mercado de capitales, el mercado bursátil del país tiene una madurez diferente a la industria hospitalaria de Colombia. Nosotros tenemos un sistema de seguridad social de 22 años, un mercado de capitales estructurado en esa asimetría hace que las cosas no solamente se complejizan, se vuelvan más difíciles, sino que las empresas asuman la decisión de no meterse en el tema, así vean luz al fondo. Pero en el camino, como bien lo dijo el doctor Reina, hay muchos insabores y la noche oscura del alma a todos nos coge de frente. Por eso, que colocar exigencias para tener 3 contratos por más de 100 millones o uno por más de 50 en un mercado tan joven como el colombiano es muy difícil, hay que buscarlo con lupa. El resultado es que uno tiene que ir a buscar y a esculcar en el mercado internacional, y eso se toma el tiempo que los 2 doctores que me presidieron lo plantearon muy bien. Es decir, inclusive KPMG lo dijo claramente, nosotros pensamos desde un comienzo en la necesidad de estructurar un equipo internacional. Entonces, no solamente es la sumatoria de tiempos para hacer valoraciones y ventas, sino la sumatoria de tiempos para armar coaliciones y alianzas estratégicas viables, y la sumatoria de tiempo para manejar los problemas de información, que es un tema que me ha llamado la atención a mí, no lo hemos sacado como un riesgo primario. En el caso nuestro, una de las razones por las cuales no le jalamos al proceso era el riesgo acerca de, no de la validez, sino de la suficiente información para sentarse a hacer las valoraciones, sobre todo de empresas tan complejas, tan enormes como Salud. Entonces, ese tema yo creo que de estructura en materia de honorarios, de tiempos y de perfiles vale la pena revisar. ¿Y cuál sería la propuesta? Ya la hicieron, subir de 3.600 a 4, 4.200, aumentar los plazos, por lo menos en 2 meses más para cada, fraccionar los procesos como lo plantea el doctor Reina. Usted le puede dar unidad de cuerpo al proceso licitatorio, pero puede fraccionarlo en sus procesos y le pone a eso vasos comunicantes para que no todos juguemos con la angustia del tiempo. Las exigencias draconianas, perdónenme la expresión, en cuanto a las multas que tú lo planteaste, eso asusta al más guapo y a la más aventajada de las empresas. Esas multas terminan siendo unos taxímetros que asustan realmente. Entonces valdría la pena revisarlo. Y la otra, eso en cuanto al tema de los plazos, tiempos, honorarios y perfiles. Y la otra, yo creo que es otro temor, tiene que ver con el resultado. Si uno le hiciera un abordaje sistémico al asunto, de estructura, el riesgo reputacional y el ruido en la línea que hay. 2, de proceso, revisar los perfiles que se requieren de los expositores, y eso requiere que ustedes consulten la asincronía que hay entre la madurez del mercado hospitalario colombiano, 23 años, y el bursátil colombiano, 75 años. Esos 50 años hace muy difícil cumplir con eso. Los plazos son muy cortos, la calidad de la información para montar un cuarto de datos serio, como lo plantea la doctora, por más eficiente y organizada que sea una empresa, se toma tiempo. Y la otra tiene que ver con el tema del resultado, porque muchas veces usted puede ajustarse en precios, ajustarse en tiempos y hacer el proceso. Pero otra de las razones que en nuestro caso evaluamos para decidir no presentarnos es que muchas veces, como dice un buen refrán, ¿sí? No hay buena acción que no tenga su castigo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces el que haga bien hecho el trabajo puede terminar llevando a cuestas el karma, la letra escarlata de un proceso que fue técnicamente bien manejado. Es evidente que ustedes tienen toda la intención y todo el rigor de hacerlo, pero los resultados en cuanto al
pongámoslo en estos términos, que estoy tratando de ser muy cuidadoso en las palabras que utilizo. El Sistema General de Seguridad Social en Salud de este país, y dentro de ellos el principal actor, hay no solamente ruido en la línea, sino una hipersensibilidad en donde cualquier cosa puede ocurrir. Esos pensaría yo que deben ser elementos que se deben tener en cuenta. Y por último, el doctor Reina también lo dijo, no por mucho madrugar amanece más temprano. Empezar con un proceso de invitación directa en este momento, 15 días después, podría ser un elemento que ustedes ganarían, pensamos respetuosamente nosotros, si lo revisaran la contratación directa, dicen un tiempito más, evalúen las cosas. Esa es básicamente como la sumatoria de elementos que yo traigo, por lo que escuché en los participantes que me precedieron y por la evaluación que nosotros hicimos. Muy completa su síntesis y muchísimas gracias. Solo una precisión, y es que acá la experiencia del sector social no se está pidiendo ni juega por una sencilla razón. La ida a la bolsa de valores es como mecanismo de venta a través de uno de los instrumentos o modalidades de enajenación, pero no para transacción. Eso hay que aclararlo. Esto no va a ir a un movimiento especulativo en bolsa, no. Simplemente utiliza el escenario de bolsa y para ello se están adecuando la normativa respectiva y se utiliza uno de los procedimientos que esté previsto allí. Ejemplo, subasta holandesa, es decir, un precio base y el que suba, pero es exclusivamente para eso. No juega la experiencia bursátil acá, ¿de acuerdo? Pero de resto me parece, pero en lo demás, doctor, la síntesis es absolutamente clara y precisa. Yo me refería a un elemento. Ustedes tengo que salir. Sí, señor. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias. No fui preciso en el planteamiento. No es la experiencia en el background y el know-how que tengan las bancas de inversión, sino el tiempo de madurez económica que tiene un nuevo sistema de salud, lo cual trae como resultado que sea muy difícil conseguir 3 contratos colombianos con un valor de 335 pesos. ¿Cómo? Hicieron la consulta. Yo quisiera preguntarle respetuosamente a los asistentes a esta mesa. Yo soy médico y llevo 35 años en el sector. Los negocios más grandes en la industria hospitalaria del país se han hecho en los últimos 4 o 5 años. Los negocios que tenían con valores totales de transacción superiores a esas sumas se abortaron en el país, de manera que nosotros honestamente buscamos. Yo tuve oportunidad de reunirme con 2 exministros de salud y 3 ex-viceministros, conocedores del tema para reconstruir a ver si podíamos buscar y no los encontramos. Era eso. No, yo sobre ese punto, ya que pides la opinión de los terceros, independiente de nuestra posición, por las mismas características del activo, creo que en eso sí todos estamos de acuerdo que es supremamente difícil, complejo. Pues yo sí creo que hay que apoyarse en gente muy experimentada en banca de inversión en salud. Yo sí creo. O sea, creo que sería un grandísimo error reducir los niveles de experiencia requeridos para decir, ojalá que aquí pueda entrar todo el mundo, porque todo el mundo no va a tener la capacidad de manejar un proceso tan difícil como es este. Esa es mi percepción y por eso nosotros inmediatamente apenas dimos esto. Y conociendo de Saludcop y de Salud, dijimos, pues tenemos que tener un partner internacional muy fuerte en este tema. Y creo que si no fuera así, yo te digo francamente, yo no iría. Yo no iría porque eso